hoy escuchar, de poder hoy oír tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, que es vida para nosotros. Padre, glorificamos y exaltamos tu nombre. Ahora, Rey de Gloria, también dice tu palabra que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo. Así que, Señor, en esta hora nos diste la autoridad, nos delegaste la autoridad de atar y desatar, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesucristo. Así que atamos todo principado, toda potestad, todo hueste de maldad, todo gobernador de las tinieblas. Atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Declaramos inoperante toda obra del enemigo en este lugar, en las almas. Lo declaramos inoperante, lo declaramos vencido, derrotado, seco de raíz, en el nombre de Jesús. Y declaramos tu palabra, Señor. Tu palabra que trae vida. Declaramos la atmósfera libre, Señor. Libre para poder escuchar tu palabra. Libre, Padre Santo, para poder entender tu palabra. Libre para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesucristo también, Señor, desatamos unción nueva, fresca, Padre, para este lugar. Ángeles guerreros, Padre Santo, con espada desenvainada que acampan alrededor de tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Y por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que atamos y todo lo que desatamos en la tierra también ha sido atado y desatado en el cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele otra alabanza al Rey poderoso, poderoso y poderoso. Bien, Dios les bendiga grandemente a todas nuestras hermanos y hermanas. Que la paz de Dios continúe con cada uno de nosotros. Amén. Bien, hoy tengo una palabra que le vengo rogando al Señor que me permita transmitírsela a usted, pero realmente Dios me habló con esa palabra. Y cuando Dios me habló con esa palabra me quebrantó tremendamente. Y mientras la asimilaba, el Espíritu me quebrantaba. Y mientras estudiaba y leía la palabra, me quebrantaba de nuevo. Y cuando la terminé y volví y la leía, volví y me quebrantaba. Y yo decía, Señor Santo, esta palabra es tremenda. Amén. Así que quiero llevarlo hoy voy a presentarle hoy dos personajes. Y quiero que usted mire con quién usted o con cuáles de esos dos personajes usted se va a identificar. Amén. La primera lectura que voy a tomar, la voy a tomar del primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. Bien, ahí le voy a presentar a un personaje y luego lo voy a llevar a otro personaje. Bien, ¿todos lo tienen? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y de su Santo Espíritu. Amén. Vinieron los de Kirian-Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa ¿de quién? De Abinadab. Este es el primer personaje que les quiero presentar, Abinadab. Y dice que pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jearim, pasaron ¿cuánto? Muchos días, es decir, 20 años. Vaya teniendo en cuenta estas cosas. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Amén. Bien, ahora vámonos
Vámonos al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y aquí sí voy a leerlo, voy a tratar de leerlo. No me gusta tanto leer mucho, pero leer mucho cuando voy a predicar, pero es necesario que yo lea esto para que usted comprenda lo que vamos a hablar. Leo el segundo libro de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 al 11. Leo en el nombre de Jesús. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. ¿Cuántos son escogidos de Dios? No. ¿Cuántos son escogidos de Dios? Bueno, esta palabra es para mí. Y se levantó David y partió a Balán de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Póngale mucho cuidado a la historia. Pusieron el arca sobre un carro nuevo y la llevaron de casa de quién. ¿Se acuerda el primer hermano que les presenté? ¿Quién era? Abinadab. Tenga en cuenta. ¿Dónde estaba el arca? ¿En casa de quién? ¿Cuánto tiempo estaba el arca ahí? 20 años. Que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, dice, guiaban el carro. Cuando llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío delante del arca, iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera y de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano. ¿Quién era Usa? Hijo de Abinadab. Bien, estamos entendiendo. Usa extendió la mano del arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de ¿quién? Les presento el segundo hermano que hoy vamos a hablar. La llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo allí el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo. ¿Cuántos meses? 3 mesecitos. Dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Yo le digo que esta palabra es una palabra que tremenda. Amén. Vamos a hablar hoy acerca de 2 personajes y no sé con cuál de ellos usted se vaya a identificar. Y sobre todo esta palabra Dios hablaba a mi corazón y me hablaba de Abinadab y de Obed-Edom. Tremenda historia. Antes quiero darle algo o decirle algo acerca del arca. ¿Qué era el arca? El arca era como una especie de cajón que Dios le había dado indicaciones a Moisés. Dios le había dado el diseño a Moisés y le había dicho a Moisés que construyera esa arca, y esa arca era representativa de la presencia de Dios. Amén. ¿Está entendiendo? Es decir, que para el pueblo de Israel el arca era algo sagrado porque representaba la misma presencia de Dios.
Yo no sé si usted se acuerda cuando uno lee el libro del Antiguo Testamento que Moisés le dice al Señor, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no me saques o mejor no voy si tu presencia no está conmigo. Amén. Entonces, la presencia era algo que simbolizaba este cajón que Dios le dio, las pedidas y todo, simbolizaba, era para ellos la presencia misma del Señor. Amén. Entonces, ¿qué había en el arca? En el arca había tres cosas. Y no sé por qué, pero esto es un paréntesis que voy a hacer ahí, porque Dios me hizo este paréntesis, voy a hacerlo también con usted. Voy a tratar de ser fiel a la palabra que Dios me dio. Y tres cosas había en el arca. Número uno, estaban las tablas de la ley. ¿Usted se acuerda que Dios le dio unas tablas de la ley a Moisés en el monte de Sinaí? Sí, eso eran los 10 mandamientos. Dios nos dio los 10 mandamientos. Eso representa la palabra escrita. Eso representa, simbólicamente representa esto que nosotros tenemos hoy, la palabra. Digan gloria a Dios. Y también había una vasija en el cual había unos trozos de maná que Dios le había dado al pueblo. También ese maná espiritualmente representa la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el maná y la palabra escrita? Es sencillo. Es decir, hoy nosotros podemos entender que hay una palabra logos, que es la palabra escrita, pero también entendemos que hay una palabra rema, que es una palabra que Dios le habla particularmente a alguien en un momento particular, en una situación particular. Es decir, es una palabra que cuando yo la leo, esa palabra me habla a mí y me alimenta. Pero también ahí estaba la vara de Aarón. ¿Ustedes recuerdan qué era la vara? La vara de Aarón, la misma vara que Dios le había dado a Moisés. La vara que cuando Dios iba a hacer algo le decía, extiende tu vara. Cuando iba a mandar las plagas, Dios le decía, levanta la vara, extiende tu vara, y venían las plagas en todas las situaciones. Entonces la vara me representa a mí, hermano, la aplicación de la palabra rema, o la palabra que yo recibo, la palabra que me alimenta. Diga gloria a Dios. Es decir, ahí estaban tres elementos fundamentales para la presencia de Dios. Si usted quiere tener presencia de Dios, usted tiene que alimentarse del maná. Usted tiene que apropiarse y aplicar la palabra con fe. Eso representaba la vara para que la presencia de Dios esté con usted y con todos los suyos. Dígame. Bien, dicho esto, vamos a hablar ahora sí de Obed, Edom y Abinadab. Bien. ¿Por qué en la casa de Abinadab, que la presencia estuvo tanto tiempo? La Biblia no me dice a mí que en esa casa 20 años estuvo el arca, la presencia de Dios que representaba esa arca estuvo en la casa de Abinadab, pero la Biblia no me reseña a mí que aconteció algo en la casa de Abinadab. ¿Qué fue lo que pasó? Sin embargo, la Biblia sí me dice que cuando ellos llevaron el arca, el hijo de Abinadab, o sea, Uza, dice que él extendió su vara sobre el arca, o sea, sobre la presencia de Dios, y dice que se encendió la ira de Dios y cayó muerto insofactamente. 20 años estuvo el arca en la casa de Abinadab. Sin embargo, la Biblia me habla de Obed-Edom, el arca de Jehová. Cuando David decidió llevar el arca de Jehová, dice que cuando aconteció esto, David, porque David estaba llevando el arca de una forma que Dios no había dicho, de una forma incorrecta. Entonces David entendió, cuando sucedió lo de Uza, el hijo de Abinadab, él entendió que algo no estaba bien, que algo no marchaba bien. Y esta situación hizo que David detuviera de transportar el arca de la manera incorrecta. Diga gloria a Dios. Y entonces por esta razón el arca del Señor se va a casa de Obed-Edom. Diga gloria a Dios. Entonces vemos que en la casa de Obed-Edom, cuando el arca llega,
dice la escritura, enfatiza que Obed-Edom fue bendecido porque el arca había reposado en la casa de Obed-Edom. Entonces, yo tengo un cuestionamiento. ¿Cómo es que en la misma arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no pasó nada? Al contrario, hubo muerte y hubo luto. ¿Y cómo es que en la casa de Obed-Edom solamente 3 meses, y dice la Biblia que Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su familia? Tremendo, ¿sí o no? Tremendo. ¿Sabe qué vamos a hablar hoy? Iglesia, hermano, ¿qué se me hizo el líder? ¿Se fue? Gustavo. Pedro. Se fue. Bien. Hoy vamos a hablar acerca de cuando nos familiarizamos con las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? ¿O sabe qué significa el término familiarizarse? ¿Sabe? Si no lo sabe, vamos a ver. El concepto proviene, familiarizarse o familiaridad proviene de la palabra familia. Y es algo que vemos o hablamos continuamente o cotidianamente. Debido a esto, póngale mucha atención, debido a esto, hay muchos detalles que se hacen común y hay otros que dejamos de percibir cuando nosotros nos acostumbramos o estamos a diario, nos familiarizamos con algo. Al punto de que ya no percibimos su valor o su importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros nos familiarizamos con las cosas del Señor, que a veces dejamos de percibir su valor o su importancia. Esto nos pasa mucho a los líderes, a los ministros y a los predicadores. Nos pasa mucho, dejamos de percibir las cosas o dejamos, perdón, de ver la importancia o el valor de las cosas. Diga, ay, ay, ay. Es acostumbrarse a algo, familiarizarse es acostumbrarse a algo a tal punto que ya no percibe su valor. Hermanos, nos acostumbramos a algo espiritualmente que ya no percibimos el valor de las cosas. Y aquí es donde quiero mostrarle algo. Usted sabe que la semana pasada estuve en Bogotá. ¿Sí o no? Estuve y de verdad que Dios, cuando Dios quiere hablarte, Dios te habla. Por donde sea. Y cuando llega mi esposa, ella llegó primero que yo. Y cuando yo llego al aeropuerto, salgo del aeropuerto, comienzo a buscarla. Cuando yo la veo, yo me impresiona. Yo digo, estás hermosísima. Yo, wow, pero ella dice, bueno, no tengo nada diferente, lo mismo. Y yo no sé, pero yo tengo algo hermoso. Ahí empezó el Señor a hablarme algo. No entendí. Bueno, llegamos ese día, nos fuimos para ella quiero revelar, yo sé que ella va a oír después de este mensaje. A ella le gusta mucho comprar botas en Bogotá. Las botas le gusta, a ella le fascina comprar botas. Así que al otro día nos fuimos, ya llegó el viernes, el sábado nos fuimos a comprar unas botas a un centro comercial. Y comenzamos a dar vueltas, ella comenzó a ver esas botas. Y llegamos a un lugar. Y yo me senté, porque ella le gusta caminar, usted sabe como una mujer constante. ¿Sí o no? Nosotros sabemos lo varones. Y yo me senté
y la señora comenzó a atenderla, comenzó a atender a mi esposa y bueno, de repente la señora que la está atendiendo dice, ¿ustedes por qué usan el anillo en la mano izquierda? ¿Ustedes son casados? Y le decimos, sí, nosotros somos casados. ¿Por qué usan el anillo en la mano izquierda? Si yo lo uso en la mano derecha. Digo yo, no, el anillo siempre he sabido que se usa en la mano izquierda. Bueno, comenzamos ahí. Entonces mi esposa dice, no, es que nosotros somos pastores. Cuando la señora oye que mi esposa le dice, nosotros somos pastores, la señora se impactó. Y siguió mi esposa viendo, vio que ella se midió uno, se midió dos pares. Digo yo, después le digo a mi esposa, te hubieras medido más. Y la señora dice, ¿sabe qué? Siento algo especial. Y dice, ¿sabe qué? Pastora, ¿a usted le gustó esa y esa bota? Se las regalo. Se las dio. Y le digo yo a ella, ¿sabe qué? Gracias, pero nosotros vamos a orar por usted. Y en el centro comercial, ahí donde estaba, no me acerqué a la señora, Daniela pone el video, quiero que ustedes vean este video. Esta es la señora. Toda esa bota se la dio. Y le digo yo, vamos a orar por usted. Y comenzamos a orar por ella. Ahí está, comenzamos a orar por la señora. Yo no sabía ni que había cámara ahí que lo estaban grabando. Y comenzamos a orar y tremendo, cosas que hacemos cotidianamente. Y comenzamos a orar por ella y algo tremendo ocurrió, algo tremendo aconteció y wow, qué bueno es el Señor. Usted sabe que la Biblia nos manda que nosotros debemos de orar en todo tiempo, en todo momento. ¿Sí o no? Bien, quiero mostrarle este video por una sencilla razón. Y ahí estábamos orando por ella. Y algo aconteció. Algo pasó. Pero para nosotros es cotidiano orar y se nos ha vuelto tan común el orar. Párenlo ahí. Y al otro día me escribe la señora del almacén. Y me dice, pastor, ahí le voy a mandar un video. Y un video, sí. Y quiero que lo lea, lo vea con mucha atención. Y me diga usted qué usted ve. Hermanos, yo vi el video una vez, vi el video dos veces, y yo digo, no con nada. Y le digo a mi esposa, mira el video para ver si tú ves algo, porque las mujeres siempre tienen la mirada un poco más. ¿Qué tú ves? Dice, y mi esposa lo ve y dice, pues, no, nada, solamente veo que en un momento llega un resplandor, una luz y entra. ¿Usted lo vieron? Y entra. Y digo yo, pues bueno, yo lo voy a escribir a la hermana. Ponme la conversación con la hermana. Y le digo yo a la hermana, amén. Muchas bendiciones para usted, amén. Hola, pastor, bendiciones. Hola, pastor. ¿Vio el video? Sigue, y yo le digo, ella me dice, observó el video con mucha atención y me cuenta. Observa el video con mucha atención y me cuenta. Yo lo miré 2 y 3 veces y yo no vi nada. Bien, entonces dije, ya lo vi, veo solamente cuando una luz cuando estamos orando. Y entonces ella me contesta, y con la pastora, yo sé que el Espíritu Santo está siempre con nosotros, pero tener el privilegio de contemplarlo, esa es otra cosa. ¿Sabe qué entendí yo?
que nos hemos familiarizado tanto con la oración, de que no percibimos lo que pasa y lo que ocurre. Nos hemos acostumbrado tanto, nos hemos familiarizado tanto a la unción, que no percibimos el valor de lo que nosotros portamos, el valor. Se ha vuelto tan común, nosotros vamos a orar, y oramos, pero no percibimos las cosas extraordinarias que pasan y que acontecen. Ella me cuenta, mi pastor, yo contemplé el Espíritu Santo, primera vez que me pasa, yo contemplé el Espíritu Santo sobre nosotros tres. Diga gloria a Dios. Entonces, ¿qué me decía el Señor? Y cuando el Señor me dice Julio, es como cuando tu papá te habla y te dice tu nombre. Y dice, te has familiarizado tanto con la unción, te has familiarizado tanto con los dones, te has familiarizado tanto con el orar, con el ayunar, con el leer la palabra, que eso ha perdido su valor. Y cuando algo pierde el valor, pierde los detalles. Nos hemos familiarizado tanto con la adoración, con la alabanza, que ya no nos estremece, nada nos estremece, porque eso ha perdido su importancia, ha perdido su valor, porque hacemos las cosas de una manera mecánica. Hermano, a mí me pegó cuando la hermana me dice, pastor, contemplé el Espíritu Santo cuando estábamos orando los tres. Y a veces, crea lo que esta palabra me llevó, que le dije que cuando la estaba preparando me quebrantó y todavía me quebranta. Hermanos, nos ha pasado como a Abinadab. ¿Sabe qué le pasó a Abinadab? Se acostumbraron tanto a la presencia de Dios que perdieron la importancia. Para ellos esa arca era un simple mueble. Y eso nos pasa a nosotros también. Wow. Y hermano, dice que el arca estuvo por 20 años en la casa de Abinadab. Y por estar el arca 20 años en la casa, ellos se acostumbraron. Y a nosotros, los líderes, los predicadores, los que oran, los que interceden, nos pasa de lo mismo. Hermanos, se nos ha hecho tan común el orar que no entendemos la importancia cuando nosotros oramos por alguien. ¿Quién es el que está allí? ¿Quién es el que nosotros estamos portando? Y se nos ha olvidado. Y eso me decía el Espíritu Santo. Te has olvidado que cuando oras, es el Espíritu Santo que está contigo. Wow. Y créanlo que Dios me habló fuerte. Dice que también era para la iglesia. Nos hemos olvidado. Hemos olvidado la importancia. Oramos y oramos como algo común. Y decía, ahí, cuando ustedes oran, ahí está el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios. Y nos hemos olvidado. Y decía Dios, te has olvidado de que cuando tú oras, no es algo mecánico. Iglesia, cuando nosotros oramos, algo acontece. Cuando nosotros oramos, ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo. Y le hemos restado importancia, porque tanto tiempo con la presencia de Dios que se ha hecho familiar con nosotros. Ya orar para nosotros es algo común. Y vamos a orar y oramos y oramos y no sabemos que cuando nosotros estamos orando, esta hermano, yo contemplé la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros, yo digo, wow,
Nos hemos familiarizado con la presencia de Dios. Diga gloria a Dios. Hermano, hemos perdido el valor. Cuando nosotros nos familiarizamos con la presencia de Dios, lo primero que pasa es que perdemos el valor de las cosas. Las cosas tienen importancia. Hacemos por rutina, alabamos, glorificamos a Dios. Hermano, venimos y nos congregamos por costumbre. Porque hemos perdido el valor de las cosas han perdido el valor, porque nos hemos familiarizado con el Espíritu Santo, que es algo cotidiano. ¿Sí o no? Oramos por orar, seamos sinceros, porque Dios me dijo, seamos sinceros, oramos por orar. Alfa. Pero como decía la canción, algo sucederá cuando usted ora, algo tiene que suceder. Porque el que está ahí no es cualquier cosa, el que está ahí es el Espíritu Santo. Y hermano, en casa de Abinadab, 20 años la presencia de Dios. Y no dice Dios que bendijo la casa de Abinadab, porque Abinadab y sus hijos se habían familiarizado de tal forma que ese arca para ellos era como un mueble cualquiera. Iglesia, nos hemos familiarizado tanto con la unción. Tremendo. Cuando algo pierde su valor, la tendencia es a ignorarlo, ¿sí o no? Y eso nos ha pasado. Tremendo. Tremendo. Oramos y no sabemos qué es el Espíritu Santo que está allí. Por eso yo no veía nada. Y yo le digo, ¿qué hay que ver? Nada. Hemos ignorado lo que oramos del Espíritu Santo, porque nos hemos familiarizado tanto que no vemos lo que acontece. De la misma forma, Abinadab y su casa habían ignorado tanto la presencia de Dios que no pasa nada. Por eso muchas veces en nuestra casa y en nuestra vida no pasa nada, porque hemos ignorado el Espíritu Santo de Dios, que es la presencia de Dios. Y la casa de Abinadab por tanto tiempo se familiarizaba que la presencia vino a ser como un mueble cualquiera. Y sé que no solamente para mí, para muchos, y sobre todo a nosotros los ministros nos pasa. Ya lo hacemos las cosas por costumbre. Nos hemos acostumbrado, diga gloria a Dios. Hermanos, cuando nosotros ignoramos el valor de las cosas, cuando las cosas pierden el valor, lo segundo que hay es ignorarlo. Ahora, el Espíritu Santo no solamente me llevaba a la iglesia, me llevaba a algo más. Esto es importante, familia. Esto es importante, muy importante. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio el esposo se familiariza tanto con la esposa que la tendencia es a que pierda su valor? Eso me llevaba allá. Y ya nosotros vemos el esposo o la esposa, ya ve a su esposa de una manera familiar, de una manera común. ¿Sí o no? Y la tendencia cuando algo pierde el valor, cuando algo pierde el valor es a ignorar. Y eso está pasando en los matrimonios. Por eso el Señor me estaba hablando desde que yo veo. Era que Dios me estaba diciendo que tú te habías familiarizado con ella. Ya no la ves como la veías antes. ¿Sí o no? ¿Cómo la veíamos cuando éramos novios? Pero ¿sabes qué pasó? Nos familiarizamos.
¿Y saben qué? ¿A dónde me llevó el Señor? Me llevó a Apocalipsis 4. Que dice, tengo contra ti algo. Yo te estaba hablando, tengo contra ti algo. ¿Sabes qué? Que has dejado tu primera amor. Dice, yo tengo contra ti algo, iglesia. Ya no te conmueve la adoración, me decía. Ya no te conmueve el orar. Lo haces por costumbre. Ya no te sientes cuando lees la palabra. Ya no es lo mismo. Ya familiarizada con el Espíritu Santo. Te ha pasado como en la casa de Abinadab. Ya la presencia para ti es un mueble. Ya el congregarnos para nosotros es una costumbre. Y David decía algo, yo me alegraré con lo que decían a la casa del Señor y vemos, es un gozo cuando nosotros venimos a la casa de Dios, nos vamos a encontrar con el Padre. Pero ya no lo hacemos, hermano, lo hacemos por costumbre. Nos hemos acostumbrado y así mismo en los matrimonios. Los esposos se han acostumbrado a las esposas. Y las esposas a los esposos. Que para ella, para nosotros ya es como un mueble. Y así mismo, para las esposas, los esposos ya son como un mueble, porque ya se familiarizaron. El peligro de familiarizarse. Dice, lo siguiente es ignorar. Cuando uno pierde el valor, lo siguiente, ellos comenzaron a ignorar el arca. En la casa de Abinadab comenzaron a ignorar el arca. Hermano, y qué bueno. Qué bueno que Dios nos habla. Dígame, Dios nos habla. Dios nos habla. A veces ignoramos de la familiaridad que tenemos, ignoramos la bendición que tenemos la esposa. Y las esposas, hermanos, ignoran la bendición que tenemos la esposa. Porque nos hemos familiarizado tanto con nosotros que ya sabemos que ella está ahí. Y ahí no va a ir, ella está ahí. ¿Sí o no? Pero como la ignoramos, no nos sorprende, no la sorprendemos con algo, no, ¿por qué? Porque para nosotros ya eso es como algo que está ahí, algo de nuestra propiedad. Ya eso está ahí, ¿sí o no? Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Algo pierde su valor. Lo tendremos a ignorar. Pero hermano, pasa algo más. Y quiero que vamos al libro de Números. Quiero que vamos al libro de Números. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Números, capítulo 1, versículo 12. 1 y 2. Vamos a hablar de este episodio. Todos saben quién era Moisés, ¿sí o no? Pero pasó algo con Moisés en el trayecto cuando ellos salen de Israel, cuando ellos salen de Egipto, pasan el Mar Rojo, y dice que María y Aarón, ¿quién era María y Aarón? María y Aarón eran hermanos de Moisés, a quien Dios había llamado. ¿Y saben qué pasó con María y Aarón? Dice, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que Moisés tomó una mujer cusita. Moisés tomó esta mujer cusita. Y Moisés, la Biblia, los mismos mandamientos que Dios había dado a Moisés, de que era ilícito tomar una mujer que no fuera de su edad. O sea que Moisés estaba cometiendo un error.
mujeres cositas que no les era permitido. Pero yo quiero que usted me acompañe ahí mismo al versículo 9 y 10. Al versículo 9 y 10. Ahí mismo. ¿Qué dice el versículo? Entonces la ira del Señor se encendió contra quién. Ahora hago yo una pregunta. ¿Quién era que estaba cometiendo el error? Moisés estaba tomando una mujer que no era permitido. Dios le ha dicho, no, de linaje usted tiene que tomar mujeres de su linaje. O sea que Moisés estaba cometiendo un error. Pero ¿sabe qué? Dice que la ira de Dios no se encendió contra Moisés, sino que se encendió contra Aarón y María. ¿Sabe por qué? Porque sobre Moisés había un manto. Sobre Moisés había un manto. Escuche esto que le voy a decir. Que esto le va a bendecir hasta lo más profundo, hasta el tuétano lo va a bendecir. Créanlo que lo va a bendecir. Escuche. Sobre nuestros pastores hay un manto. Y a veces nos hemos familiarizado tanto con el manto que comenzamos a ver los errores del hombre de Dios y la mujer de Dios. Y nos pasa lo de María y Aarón. Dios no vio el error de Moisés. Eso es él y Moisés y Dios. ¿Qué vio él? Que ellos se rebelaron contra el manto. Que ellos se habían familiarizado tanto con el manto de Moisés que estaban viendo el error de Moisés. Hermano, tenemos un pastor, tenemos unos pastores sobre los cuales hay un manto. Pero nos hemos familiarizado tanto con ellos que comenzamos a ver sus errores. Y comenzamos a murmurar. Sí o no. Porque comenzamos a ver sus errores. Hermano, Moisés era un hombre de Dios. Tenía errores. Igual que usted. Esa es nuestra cualidad. Pero sobre nuestros pastores hay un manto. Y nos hemos familiarizado tanto a veces con ese manto. Yo quiero pedir perdón a los pastores. Porque a veces escuchamos, a veces estamos construidos para escuchar cosas que no debiéramos escuchar. Y la gloria de Dios. Y la gloria de Dios. Más bien deberíamos de entender. Pero ¿sabe qué pasó? Y dice que la ira del Señor se encendió contra María y Aarón. Y dice que María quedó leprosa. Y cuando María quedó leprosa, dice que todo el campamento que iba avanzando tuvieron que detenerse a esperar a que María fuera restaurada. Diga gloria a Dios. ¿Sí ven lo que causa a veces familiarizarse con el manto? Tremendo. Diga gloria a Dios. Pero hermano, quiero ir más allá. Y quiero llevarlo a Mateo capítulo 13, versículos 53 y 58. ¿Están ahí? Escuchen que viene lo cuarto que pasa cuando nos familiarizamos con las cosas de Dios. Esto es lo más que esto es importante. Dice que aconteció que cuando Jesús terminó Jesús de estas parábolas, se fue de allí. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? A donde lo vieron criarse, crecer, donde lo vieron jugar, donde lo vieron desarrollarse como ser humano. Dice que fue a las que enseñaban en la sinagoga. Eso
De manera que se maravillaban y decían, miren lo que decía, miren lo que decía. Decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Qué más dice? Y estos milagros. No es Hilario el carpintero. No está su madre María y su hermano Jacobo, José y Simón y Judas. Sí. No están todos sus hermanos con nosotros. ¿De dónde pues tiene esta cosa? ¿Y qué más? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Siga el 51. Este es la consecuencia de que a veces nosotros estamos diciendo no pasa nada, no pasa nada, oramos y no pasa nada. ¿Sabe qué pasó? Ellos estaban tan familiarizados con ver a Jesús, estaban tan familiarizados con ver a Jesús, que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces viene, a causa de la familiaridad con las cosas de Dios, viene la incredulidad. Por eso Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Por eso es que a veces tiene que venir otra persona de otra parte a predicar. Porque, ¿qué me va a decir yo? Si yo lo conocí. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿De dónde yo tiene esa sabiduría? ¿De dónde yo saca esos milagros? Se han vuelto incrédulos. Iglesia, nos hemos vuelto incrédulos. Nos hemos familiarizado con las cosas de Dios. A tal punto de que ha venido la incredulidad. ¿Qué va a hablar Emilio por mí? Y yo conozco a Emilio. Pero si viene tú la serpiente de Emilio de Camerún, o de la gente grande. Tremendo. Vino la incredulidad a causa de la familiaridad. Ahora, yo quiero llevarlo ahora a casa de Obed-Edom. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál fue la diferencia en casa de Obed-Edom que no aconteció en casa de Abinadab? En casa de Obed-Edom, cuando la presencia de Dios llegó a casa de Obed-Edom, dice la Biblia que Obed-Edom fue bendecido y con él toda su casa. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. ¿Sabe qué pasó con Obed-Edom? Si ustedes leen la historia con más calma, ustedes van a ver que Abinadab lo escogieron porque Abinadab dice era levita y consagraron a su hijo, lo escogieron para esa tarea. O sea que humanamente Abinadab era alguien que estaba calificado según los hombres para portar o para guardar la presencia de Dios. Tenía títulos, era fulano de tal, ahí dice que era levita, pero cuando hablan de Obed-Edom, dice que era hetero, de la tribu de Gad. Bendito sea el nombre de Jesús. No tenía títulos, hermano, pero ¿saben qué? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Era alguien temeroso de Dios, era alguien reverente a las cosas de Dios. Y dice que, hermano, Obed-Edom no se sentía digno de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué pasa muchas veces con nosotros? Como pasa como Abinadab, nos sentimos que somos calificados porque yo esto, porque yo lo otro, hermano, y nos sentimos dignos. Es que no me merezco que la presencia de Dios esté conmigo. Eso fue lo que pasó con Abinadab. Pero Obed-Edom no se sentía digno. ¿Sabe qué? En una ocasión David dijo, ¿quién soy yo
para que el Dios Altísimo me mire. A veces pensamos que porque nosotros ayudamos, leemos, nos merecemos la presencia de Dios. No somos merecedores de nada de eso. No somos merecedores de nada. ¿Sabe qué entendió Benedó? Que era por gracia. Él entendió que era por su infinita gracia que Él nos escogió, dice la Biblia. Fue escogido por la gracia de Dios. Tú y yo fuimos escogidos por la gracia de Dios. Bendito sea. No que yo sea mejor que los que están allá. No que yo sea mejor que el indigente que anda por las calles. No que yo sea mejor que nadie. Dios me escogió por su gracia. Bendito sea el nombre de Jesús. Wow. Me quedaba yo diciendo, wow. Obed-Edom no se sentía bien. Obed-Edom decía, no merezco algo tan especial como la presencia de Dios. Y le decía yo, Señor, ¿qué hice yo para merecer? ¿Qué diferencia hay entre mí y los que no están allá? ¿Qué hice yo para merecer tanta gracia? Obed-Edom, hermano, entendió que no éramos dignos de algo tan especial. ¿Y sabe qué otra cosa? Hermana Berta y hermanos que estamos aquí. Cuando pasa todo esto, había acontecido que cuando el arca llegó a los filisteos que la habían capturado, hubo una mortandad en toda esa ciudad. Hubo pestes y hubo mucho estrago en esa ciudad. Y luego cuando ellos mandan el arca a Israel, donde llegó Israel, usted puede leer la historia, también hubo muerte en Israel. ¿Sabe por qué? Porque ellos abrieron el arca, tomaron el arca como algo común y vieron lo que había dentro del arca y dice la Biblia que murieron. Y luego la arca fue a casa de Aminadab. Y cuando va a casa de Aminadab, su hijo, ya usted sabe, Samuel. Entonces todo esto llegó a oído de Obed-Edom. O sea que había un peligro inminente por tener la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué hizo Obed-Edom? Obed-Edom, hermano, omitió el peligro natural porque sabía que la presencia de Dios era algo sobrenatural. Lo que tú portas es algo sobrenatural. Puede haber peligro, pero hay algo que está por encima del peligro. Es la fe que nosotros portamos. La fe es que nosotros portamos al Espíritu de Dios. Sí, podemos tener miedo. Puede haber miedo en determinado momento. Miedo natural. Pero lo que nosotros portamos es sobrenatural. Y Obed-Edom entendió que tal vez tenía miedo porque tanta gente había muerto por el arca, por la presencia. Tal vez naturalmente tenía miedo. Pero él dijo, ¿sabe qué? La presencia de Dios es algo sobrenatural. Diga sobrenatural. Hermano, vio, hermano, Obed-Edom la gracia de derramada. Amén. Y consecuente a eso, algo que también hemos perdido nosotros. Y fue un punto importante en la casa de Obed-Edom. ¿Sabes qué hemos perdido? A causa de la familiaridad. Yo conozco a yo conozco a mí, yo conozco a los hermanos. ¿Sabes qué hemos perdido? Diga la gratitud. La familiaridad nos hace perder la gratitud. No le damos gracias a Dios por las cosas que ya no le damos gracias, Señor. No le damos gracias a Dios por los pastores que tenemos. No le damos gracias
gracias a Dios por los hijos que tenemos. No le damos gracias a Dios por los dones que tenemos. En la casa de Obed-Edom hubo gratitud. Y dice la escritura que cuando tú bendices, hablando de la gratitud, cuando tú bendices a un profeta, por cuando es profeta, honra del profeta te entrega. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que, hermanos, Dios nos está diciendo, volvámonos a la gratitud. Seamos agradecidos, hermano. Obed-Edom era muy agradecido con la presencia que estaba ahí. Él era Dios. No soy digno de mi casa, de estar bien. El arca, la presencia de Dios está aquí en mi casa. O sea, que Obed-Edom fue un hombre totalmente agradecido con la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Hermano, denle una lavacita de palmas a Dios mientras yo trabajo. Quiero llevarlo a algo más. Hermano, cuando hablamos de la bendición que viene, la bendición que viene por portar la presencia de Dios, por portar la presencia de Dios. Hermano, dice que Obed-Edom, Dios lo bendijo y toda su casa. Yo decía, pero ¿cuál fue la bendición de Obed-Edom? La Biblia no me dice, sí, la Biblia me dice cuál fue la bendición de Obed-Edom. Vamos para allá. Vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 26, 37 y 38. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 37 y 38. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 37 y 38. Están hablando ya de los hombres que han escogido. Miren, a causa del temor reverente, a causa de la gratitud de Obed-Edom con la presencia de Dios, miren lo que pasó aquí. Y llegó allí delante del arca, ya hablando del templo, cuando ya construyen el templo, llevan el arca a Jerusalén. Miren lo que pasa con Obed-Edom y toda su casa. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Sara y a sus hermanos, para que ministrasen continuamente del arca cada cosa en su día. Verso 38. Ojo. Y Obed-Edom y sus 68 hermanos, y dice, y a Obed-Edom, hijo de Jesús, y a Jesús por portero. ¿Cuál fue la bendición de Obed-Edom? Obed-Edom y toda su casa fue dedicada para el servicio de Dios. Es decir, toda su casa fue dedicada para el servicio de Dios. ¿Y sabe qué le hizo Dios? Lo hizo portero. Lo que usted y yo hoy llamamos, ¿sabe qué? Quiere. Los que están en la puerta. ¿Sabe quiénes eran? Los hijos de Obed-Edom. La familia de Obed-Edom eran los fieles. ¿De dónde? Del templo del Señor. Y escuche esto, hay más. No solamente eso. Después vamos a hablar de 2 décadas. O perdón, dos décadas después. Vamos a leer en 1 Crónicas 26, 4, 8. Escuchen. Oiga, ya ahora Obed-Edom. Escuchen esto bien. Los hijos de Obed-Edom, Semaría el primogénito y el segundo y el tercero y el quinto, y sigan bien, todos los hijos. El sexto
mis hijos y los hijos de mis hijos puedan servir al Señor con gratitud. Y eso lo hace ¿qué? Exportar la presencia del Señor. Qué bueno Dios. 2 siglos después. Vamos a hablar 2 siglos después. Ahora, 2 siglos después. ¿Qué pasó con Obed-Edom en su casa? 2 siglos. Voy a mandar a 2 siglos. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 24. 2 siglos después. ¿Usted sabe qué es un siglo? ¿Y 2 siglos? ¡Wow! Dios es fiel. Diga Dios es fiel. Diga Dios es fiel. Dios es fiel. Escuchen, 2 siglos después, cuando ya incursiona y se llevan todo lo del templo, que ya invaden Judá. Miren lo que pasa, miren lo que declara la Biblia. 2 siglos después, así mismo tomó el oro los que fueron a invadir al templo y la plata y todos los utensilios que se hallaron en casa de Dios. ¿En dónde estaba? ¿En manos de quién? ¿En manos de quién? En casa de Obed-Edom estaban todos los tesoros de Dios. ¿Por qué? Porque Obed-Edom entendió que la presencia de Dios, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, era importante y bendigo a su generación, y la generación que vino después y la que vino después también la bendigo a causa de que él portó la presencia de Dios. Amén. Ahí estamos hablando 2 siglos después. Y miren, la bendición. ¿A dónde hallaron? En casa de Dios, en casa de Dios. ¿Quién? ¿Tesorero de quién? Tremendo. Tremendo. Usted cree a veces que lo que el portar la presencia de Dios es cosa dura, pero que la bendición. Dios va a bendecir tu casa. Cuando Dios bendice hasta la 4ª generación. Bendice sea el nombre de Jesús. Su nieto, su bisnieto, su tataranieto, usted me conoce. Bendito sea. O eres con 200 años, usted estaría quedando bonito. Pero ¿saben qué? Dice que Dios bendijo a Obed-Edom en su casa. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero oír, hermano, mejor dicho, el Espíritu Santo quiere recordar lo que tú estás portando. Que no te olvides de lo que estás portando, que tú estás portando la presencia de Dios, de que Dios te escogió, no que seas como mejor que nadie. Dios nos escogió por su infinita misericordia. Así que ponte en pie, que quiero preguntar, ¿con cuál de ellos te identificas? No me contesto. Obed-Edom y Abinadab. Es muy importante, hermanos, que usted hoy entienda la bendición que Dios le ha dado en este lugar. Los hermanos que Dios le ha dado en este lugar, los pastores que Dios nos ha dado en este lugar, son una bendición. La familia que Dios le ha dado es una bendición. Mire, se me olvidó con el Espíritu cuando lo sentó ahora. Y lo voy a decir. Yo dije, este año voy a decir lo que Dios me diga, lo voy a decir. Mire, hermano, nosotros siempre tenemos la costumbre, la buena costumbre, de que en diciembre nosotros recibimos la bendición de los padre y madre, recibimos la bendición. Este diciembre, en la casa de mi papá estaba enfermo, había salido, se internaba, estaba allá. Así que nos fuimos para la casa de mi hermano, nos quedamos allá. Recibí la bendición de mi padre. Pero ¿sabe qué? Algo me inquietó. Y me dijo, toda la bendición de mi padre. Es para mí muy importante la bendición de mi padre. ¿Sabe por qué?
tus padres tienen un marco. Tus padres tienen un marco, he dicho. Y a veces ignoramos eso. Ignoramos. ¿Y sabes qué pasa? Cuando falta, ¿sabes qué pasa cuando faltan? ¿Cuántos diciembre no buscaste la bendición de Dios? ¿Cuántos diciembre lo ignoraste? Como veedor. ¿Sabes que yo digo voy para buscar la bendición de mi padre? Estaba durmiendo, padre, despiertes. Que no quiero empezar este año sin su bendición, porque tengo el privilegio de tener a mi papá y a mi mamá. Eso es una bendición que no todos pueden tener, no todos tienen. ¿Cierto? Y desearían tenerlo. Y a veces nosotros nos pasa como en casa de Abinadab, los ignoramos. Así mismo ignoramos la presencia del Señor. Así mismo ignoramos la presencia de nuestro Padre Celestial, que prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Y de esa misma forma, ignoramos la presencia del Espíritu Santo. Tremendo. Yo decía, Dios mío, Padre, tanto. Cuando yo sacaba esta palabra, Dios me levantó, tantas cosas que nosotros ignoramos. Tantas cosas que no valoramos, que Dios ha hecho. Hermano, lo que Dios hizo por nosotros fue algo tremendo. Para que nosotros pudiéramos portar el Espíritu Santo, eso costó un precio altísimo. Precio de sangre. Dios envió a su Hijo unigénito. Y nosotros, hermanos, lo tenemos como común, lo tenemos como un mueble, como en la casa de Abinadab. ¿Sí o no? Decimos, vamos a orar por alguien. Y orar. Así como yo allá en el centro comercial. Y lloré, y normal, cuando la hermana me manda el video, normal. No, normal no. Lo que nosotros tenemos no es normal. Lo que tú y yo portamos no es normal. Es algo sobrenatural. Así que, hermano, comencemos a valorar. Hermano, si no hemos familiarizado con las cosas de Dios, comencemos a valorar. Wow, tremendo. ¿Tienes tu padre? Comienza a valorarlos. Porque ellos tienen un marco. Ellos tienen un marco sobre ellos. Quizás cuando te parques, bendito sea el nombre poderoso, no te vayas a lamentar los días que no buscaste su bendición, los días que lo ignoraste. Bendito sea el nombre de Jesús. Inclina tu rostro ahí. Está la casa de Obed-Edom y está la casa de Abinadab. Muchos años la presencia de Dios, con muchos estamos aquí, yo hablo por ti. Muchos años la presencia de Dios. Se nos ha hecho tan familiar la presencia de Dios que ya para nosotros como un mueble. Lo tomamos y lo cogemos cuando queremos, cuando lo necesitamos, cuando nos vemos en el peligro o en la angustia, pues cogemos ese mueble, nos sentamos ahí en ese mueble y todo chévere. Pero luego lo ponemos ahí y lo ignoramos y no valoramos lo que es la presencia de Dios en nuestra vida, iglesia. ¿Y saben qué? A raíz de eso, bendito sea el nombre de Dios, dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros, porque ¿saben qué? La familiaridad con las cosas de Dios hace que nosotros no la valoremos, hace que la ignoremos, pero también hace que nos volvamos incrédulos. Y hay muchos que se han vuelto incrédulos. Venimos y hacemos las cosas por costumbre. Oímos una palabra y ya no, hermano, oímos alabanza y para nosotros es algo normal. Oímos una adoración y eso es normal. Hermano, oramos y es normal. Venimos a adorar y eso es algo normal. Eso es algo normal. Nos congregamos, hermano, venimos a congregar y es algo normal. Tenemos la presencia de Dios como Abinadab en su casa, como un mueble. Y dice que por esa perspectiva que tenía, dice que murió Usa. Murió Usa. ¿Qué no nos pasa a nosotros? Obed-Edom entendió que la presencia de Dios era algo importante en su vida. Iglesia, yo te quiero decir con todo el amor del mundo que tengo para usted,
Hermano, no ignoremos la presencia de Dios en nuestra casa. En usted, que es el templo, usted, la presencia de Dios está dentro de usted. No ignoremos la presencia de Dios. Mire, 20 años y no pasó nada. Yo no sé cómo está tu vida. No sé cuánto tiempo tengas de convertir. Pero hermano, cuando Dios llega a la vida de alguien, tiene que haber una transformación. Cuando Dios llega a la vida de alguien, tiene que ocurrir prodigios, milagros, maravillas. Iglesia, cada vez que nosotros oramos, tiene que acontecer algo, iglesia. ¿Por qué no pasa nada en nuestro municipio? ¿Por qué no pasa nada en nuestro distrito? Porque nos hemos acostumbrado a la presencia de Dios. ¿Y qué tal que nos hemos acostumbrado también cuando uno se acostumbra al pecado, a las cosas malas? No percibimos el peligro. ¿Sabes qué hacemos? Como tenemos la presencia de Dios como mueve, cuando las cosas se ponen difíciles y las cosas se ponen duras, entonces dice, ¿cómo vamos? Vamos a orar. Como si la oración fuera un mueble. No, la Biblia dice que debemos orar en todo tiempo. Cuando usted ve que hay paz, usted tiene que orar, usted no puede dejar de orar. ¿Por qué no orar cuando las cosas están? Porque tiene la presencia de Dios como mueble. No iglesia. No iglesia. Debemos de orar en todo tiempo. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que de la manera que tú me hablaste, Padre de la gloria, le hables a cada uno de mis hermanos. Que esta palabra penetre hasta lo más profundo de su ser. Padre, que entendamos, Rey de Dios, que Provenio entendió lo que significa portar la presencia de Dios. Lo que significa la presencia de Dios en tu casa. Lo que significa la presencia de Dios en tu familia. Lo que significa la presencia de Dios en tu vida. Lo que significa el congregarte. Lo que significa orar. Lo que significa, hermano, ayunar. Lo que significa leer las escrituras. No te familiarices. Es algo extraordinario el Espíritu Santo en nosotros. No es común. No es algo común. Vamos, iglesia, en esta hora, al Padre que está en el cielo. Vamos, iglesia. Comienza a escuchar eso que te deleitaba cuando conociste al Señor por primera vez. Cuando oías su palabra, oías su voz. Iglesia, Dios está aquí. Él no se ha movido, iglesia. Lo que hemos visto la presencia de nosotros. Pero Él está aquí. Él es un Padre amoroso. Vamos, iglesia, cántale a tu Dios. Adórale. Cántale. Y bendijo Dios a Obed-Edom. 3 meses nomás tuvo largo ahí. Vamos, iglesia, vamos a la Dios, deleítate. Tu primer amor. Vamos, iglesia, yo puedo.